oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor, adorando tu nombre, Señor, a través de las alabanzas, pero también ahora a través de tu palabra, que es lo primordial, que es lo primero, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo me asista, Señor, para poder hablar tus cosas que son santas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Hermano, puede tomar su asiento. Como siempre, les traigo un resumen de lo que fue los anteriores versículos, lo que fue el contexto de los anteriores versículos, los cuales puso uno de nuestros hermanos. Pudimos ver la enseñanza de Jesús a la multitud y lo que el Señor le enseña a los discípulos suyos. Él les dice que nada hay en el hombre que entre al hombre que le pueda contaminar, sino que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Pero los discípulos, según el contexto, no habían entendido lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces le preguntan: ¿qué es lo que quiere decir con esto? Y el Señor les dice a ellos: ¿cómo puede ser que ustedes todavía están sin entendimiento de estas cosas, cuando ya tendrían que saber lo que les estoy hablando? Entonces el Señor, con suma paciencia, les explica de que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre y no lo que ingresa en el hombre. Y lo que sale del corazón, el Señor dice que son los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los hurtos, los robos. Recordemos que cuando hablamos del corazón no estamos hablando del órgano en sí, sino que estamos hablando de lo más profundo del hombre, de lo que sale del hombre, de la esencia del hombre. Y todo lo que sale del corazón del hombre, o sea, de la esencia del hombre, es pecado, es transgresión contra la ley de Dios. Eso es lo que el Señor les explica a los discípulos que todavía no entendían lo que el Señor estaba tratándoles de decir. Así que esto es lo que sucede. Luego el Señor termina de rechazar las ideas, también lo vemos en el contexto, de sus opositores, los escribas y los fariseos, que ellos le agregaban a la palabra sus tradiciones, como también pudimos ver. Y el Señor les explica lo de la parábola a ellos y después, habla en contra de los escribas y fariseos que siempre estaban tratando de hacerlo quedar mal, ¿no? De oponerse en contra de él. Hasta que llegamos a nuestro versículo 24, que dice: levantándose allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Esta región de Tiro y de Sidón era un lugar pagano, donde la mayoría de los habitantes vivían sin las leyes de Dios y sin temor de Dios. Es más, dice un comentarista que era el lugar más pagano de toda esa región, donde se inició el culto a Baal. Era una región sumamente pagana. Así que el Señor lo que quiere hacer es ir y esconderse por un tiempo y pasar desapercibido en aquella región. Se oculta con un propósito, para que nadie sepa su paradero. Pero como nos dice el texto, el Señor no estaba buscando ser conocido en esa ciudad, pero probablemente los judíos, los religiosos de esa época, lo buscaban a Él para contradecir sus enseñanzas. Así que Él se oculta de ellos, se oculta de la multitud, se oculta de todo, porque nuestro Señor estaba
cansado de tanto trajín, ¿no? De todo lo que él estaba viviendo. Había enseñado a una multitud, le había enseñado a sus discípulos que no entendían y tenía que lidiar con los fariseos que todo el tiempo estaban contradiciéndole. Así que él busca ese lugar para esconderse, para ocultarse, no esconderse, ocultarse de la presencia de todas estas personas. Pero probablemente él también estaba buscando una oportunidad para hablarle a sus discípulos sobre su pronta crucifixión, hermanos. Porque él tenía un propósito claro, era de venir a este mundo a cumplir la voluntad de su Padre y a morir en aquella cruz. Y él quería preparar a sus discípulos para su pronta crucifixión. Así que él siempre buscaba la oportunidad de enseñarle a ellos. Siempre estaba intentando buscar la posibilidad de enseñarles, de apartar un tiempo para sus discípulos, para explicarle mejor las cosas, porque ellos no comprendían muy bien lo que él hacía y lo que él decía. Hasta no entendían, no tenían muy claro quién él era, que él era el Cristo, el Salvador del mundo, que venía a perdonar nuestros pecados. Hasta ese punto llegaba la ignorancia de ellos. Pero se puede entender, todavía no tenían ellos el Espíritu Santo, no tenían el poder, o sea, la persona de Dios viviendo en ellos. No podían interpretar cosas porque no tenían el Espíritu de Dios. Pero sí, el Señor estaba ahí para enseñarles. Estaba ahí para ser paciente con ellos. Estaba ahí porque los amaba y porque quería. Él tenía el propósito de enseñarles porque ellos iban a ser el fundamento de la iglesia, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Así que Pablo dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesús la piedra principal, la base de todo. Así que por ese motivo el Señor se apartaba, no con un fin egoísta, hermanos, sino con un fin amoroso, para que ellos sean luego los que iban a seguir el legado suyo. Es por ese motivo que el Señor los aparta. Pero igualmente el Señor estaba con intenciones de no ser visto. Pero en el versículo siguiente, Marcos nos explica el motivo de por qué el Señor no pudo pasar desapercibido. Versículo 25. Dice así: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Amén. Esta mujer tenía un grave problema, ¿no? Dentro de su casa. Su hija estaba atormentada por un demonio. Tenía un espíritu inmundo. En Mateo capítulo 15, versículo 22, dice que estaba gravemente atormentada por un demonio. Gravemente atormentada por un demonio. Pero esta madre, al oír que Jesús estaba en aquella región, obviamente al saber dónde, no nos dice el texto que ella le preguntó a alguien, pero probablemente ella escuchó una conversación de algunas personas que sabían que Jesús estaba, ocultándose en algún lugar. Y entonces ella sabía la ubicación donde él estaba. Y dice que fue en busca de Jesús, con el propósito de encontrar una respuesta para su grave problema. Esta mujer corrió con su necesidad a Cristo. Si observamos algo del versículo 22 de Mateo, capítulo 15, podemos ver que la mujer no le dijo a Jesús: Señor, ten misericordia de mi hija, sino que le dijo: Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque ella hacía del problema que tenía su hija su propio problema. Era tan doloroso el problema que ella tenía de ver a su hija en ese estado, que ella estaba tan angustiada que hacía del problema que tenía su hija su propio problema, por supuesto, como todo padre, como toda madre. Así que ella va y le dice al Señor: Señor, ten misericordia de mí.
Lo que sucede aquí es que, como decía, ella sufrió y experimentó el dolor por su hija. Y cuando vemos, volviendo a Marcos capítulo 7, versículo 25, dice que se postró a sus pies. ¿Y qué significa que ella se postró a sus pies? Que ella cayó a los pies de Jesús. Y lo vemos varias veces en los capítulos anteriores de Marcos, que varias personas pasan por esta situación cuando se acercan a Jesús. Literalmente se acercan a Él y caen a sus pies. Caen a los pies de Jesús. Recordemos que Marcos, hermanos, está hablando a la audiencia a la que le habla, diciendo de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios. Así que cuando nosotros leemos el libro de Marcos, tenemos que leerlo con esa mirada, como Marcos lo relataba, de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que cuando nosotros vemos que esta mujer va a los pies de Cristo y cae de rodillas a los pies de Él, cae ante los pies de Dios mismo, cae ante los pies de Jesús, del Dios hecho hombre. Por ese motivo ella cae a los pies de Él. Porque ella no fue a un hombre como nosotros, comunes, de carne y hueso, limitados. No, ella fue ante Dios, hermanos. Y cuando llegó, cayó a sus pies, literalmente, como dice Marcos. Así que esta frase, se postró a sus pies, literalmente es, ella cayó a los pies de Cristo. No conocemos el nombre de esta mujer, pero sabemos su procedencia, de dónde ella era. Marcos dice que ella era sirofenicia de nación, ella era griega, era una mujer gentil. Recordemos que también que Marcos se dirige a una audiencia gentil, se dirige a hermanos romanos. Y es por eso que cuando él describe la procedencia de esta mujer, ellos se podían sentir familiarizados con lo que Marcos les decía, por el hecho de que esta mujer también era gentil como ellos. Así es que en el versículo 27 nos dice que Jesús le dijo, leamos, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, esta expresión parece muy fuerte, ¿no? Lo que Jesús le dice. Pero, ¿sabe, hermano? Esta expresión le da una señal de esperanza a esta mujer. Para ella no era algo agresivo lo que el Señor le estaba diciendo, sino que era algo que le daba y le proveía esperanza. Cuando los judíos hablaban de los paganos, ellos se referían a los paganos como perros, que eran los que no tenían discernimiento, eran inmorales, no tenían la ley de Dios. Pero en este caso el Señor no está hablando con esa terminología de ese tipo de perro, sino que Él está hablando con la terminología de una mascota, de aquella mascota que uno le da cariño, que quiere, que cuida, que no es un hijo, pero que aún así lo quiere y le da cariño, ¿no? Está bien que muchas personas le dan de más cariño, ¿no? Y parecen hijos los animales, pero no. El Señor está hablando en ese sentido. Está hablando en el sentido de que a pesar de que ella no era una hija, no era del pueblo de Israel, ella igual tenía posibilidad de encontrar a través de la obra de Cristo una respuesta a su preocupación. Entonces, aunque los discípulos probablemente cuando Jesús le dijo esto no entendían nada, ella comprendió muy bien lo que Él estaba diciendo. Como decía, podemos pensar que ella se sintió ofendida, que Jesús la comparaba con perrillos, y quizá ella pudo haber dicho, ¿cómo me vas a decir eso, no? Esa no es la forma de tratar a una persona, nosotros diríamos eso. Pero su necesidad era mayor. No le permitía a ella hablar de esa manera, sino que ella fue humilde. Ella habló con suma humildad y no se sintió ofendida, hermanos.
Esto la llevó a buscar a Jesús y vio en él la respuesta que el Señor le dio, una posibilidad para seguir insistiendo al maestro. Entonces vemos en el capítulo 28 que dice: respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Wow! Increíble, porque ella reconoce que ella era lo que el Señor le estaba diciendo. Que no era un hijo, que no era hija de Dios, que no era del pueblo elegido por Dios de Israel. Pero aún así le dice que aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Ella entendió la parábola, hermanos. Ella entendió lo que Jesús le decía. Lo que Jesús le decía no era que ella no podía beneficiarse de las bendiciones que el Evangelio trae, de esas bendiciones espirituales, de aquella libertad de ser esclavo del pecado y de dejar de estar debajo del yugo del pecado, como lo estaba también su hija atormentada por un demonio, sino que le habló, en este caso, nuevamente de un orden de prioridades. Le habló de un orden de prioridades. Él le daba a entender que primero había venido al pueblo de Israel, al pueblo judío. En Romanos 1:16 nos dice Pablo, si lo quiere buscar: nos dice Pablo así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos lo que Pablo está diciendo, es lo que el Señor tenía en sus pensamientos. Al judío primeramente, dice Pablo, y también al griego. Primero vino al pueblo judío, pero dice la palabra que ellos, como sabemos, lo rechazaron. Y nosotros, los que somos gentiles, no los hemos rechazado, no hemos rechazado el Evangelio. Aunque sí sigue habiendo personas que lamentablemente siguen rechazando el Evangelio, que es lo único que puede traer salvación a sus vidas. Pero aún así la dureza del corazón del hombre llega hasta ese punto, de rechazar la mejor noticia que puede haber en todo el mundo, en todo el universo, que es que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados y a resucitar para darnos vida. En el versículo 29 vemos que el Señor le dice a ella: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Por qué palabra, hermanos? Por la palabra que dice el versículo 28. Señor, aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos. Ella habló con fe, ella le creyó al Señor. No es que ella pronunció unas palabras mágicas y dijo: le voy a decir esto al Señor y seguro que Él me va a hacer caso de lo que yo le digo. No, ella habló con fe que vino del Espíritu de Dios hacia su vida. Y ella pudo responder de esa manera, porque había un propósito para su vida. Y era que su hija sea libre de ese tormento tan terrible. Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y dice el versículo 30, y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada. Luego de rogarle y de pedirle varias veces al Señor, el Señor respondió su clamor. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor algo y enseguida le dejamos de pedir y estamos esperando que Él nos responda esa petición que tenemos, un trabajo, una necesidad que podamos tener, la salvación del alma de algún familiar. Decimos: Señor, te pido por mi hijo, por mi esposa, por quien sea. Y no le pedimos más, y después encima nos enojamos contra Dios. Y decimos: ¿cómo puede ser? No me respondés, ¿cómo? ¿Soy tu hijo? Empezamos a dudar si somos hijos o no. Pero esta mujer estaba rogándole al Señor constantemente, a pesar de lo que la respuesta que Él le dio tan fuerte, hermanos. El Señor nunca a nosotros nos dijo perrillos, nunca nos dijo perros, pero a esta mujer sí.
Y a pesar de eso, ella siguió insistiendo y halló una respuesta de nuestro Dios. Que nosotros no dejemos de insistir a Dios. No de una manera que le demos órdenes al Señor, porque eso no está bien, pero sí de una manera en que seamos dependientes de Él constantemente. Que constantemente vayamos al trono de la gracia. No porque fuimos una vez, ya tenemos que dejar de ir. Volvamos al trono de la gracia, que Él abrió para nosotros, hermano, para que podamos comunicarnos con nuestro Dios, para que podamos hablarle a Él y comentarle todo lo que nos sucede. ¿Quién queremos que sea salvo? Necesito un trabajo, lo que sea. Hablemos con Él. Así que ella, por su fe y por su persistencia, logró que el Señor libere a su hija. Y no sabemos cómo, de qué manera, no nos dice Marcos, porque no dice que el Señor oró por ella. Le dijo, por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija. Impresionante. Vemos muchas veces que los demonios se acercan al Señor y el Señor le dice, calle, enmudece, vete de la persona, lo reprende. Pero en este caso Él no hizo eso. Ahí podemos ver de nuevo el poder de nuestro Señor, que Él es Dios, hecho hombre. Amén. Por último, hermano, le pregunto, cuando tenemos una necesidad, ¿a quién corremos? ¿En quién confiamos? ¿Vamos a los hombres o vamos al Señor? Porque nuestro primer lugar debería ser ir y correr a los pies de Cristo, como esta mujer, que ya entendía que no tenía ninguna oportunidad para ella, pero vio una oportunidad en Cristo. Tú puedes ir a Cristo, hermano. Puedes ir hoy mismo, la situación en la que te encuentres, puedes ir a Cristo y encontrar misericordia en Él. Porque hay suficiente misericordia. Donde abunda nuestro pecado, la gracia de Dios sobreabunda. ¿Dónde vamos? ¿En quién confiamos? ¿En los hombres? No confiemos en ellos. Sí, está bien confiar en nuestros hermanos, confiar en los hombres. Pero el Señor, cuando habla de abandonar la confianza en los hombres, está diciendo que nuestra confianza debe estar depositada en Dios principalmente. Y por supuesto debemos confiar en los demás, pero no de una forma completa en la cual lo tenemos a los hombres como Dios. Y llegamos aún sin querer, quizá errando, idolatrar a personas. Pero no debería ser así. El único que merece toda adoración es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, solo Él. Entonces, si tú estás en Cristo, acude al trono de la gracia, porque está ese trono preparado para ti, está hecho especialmente para ti. Tú puedes ir y Él no te va a rechazar. Tú puedes ir y encontrar misericordia. No importa cuánto hayas pecado. Todos los que estamos aquí hemos pecado mucho. Pero Dios nos ha perdonado mucho, hermano. Ahora también, Él nos llama a la obediencia, por supuesto. A abandonar el pecado. No tomar el pecado a la ligera y decir, bueno, si Dios me perdona mucho. No, de ninguna manera. Abandonar el pecado, porque el pecado trae muerte, trae consecuencias eternas. El que persiste en una vida de pecado, persiste en morir eternamente. Entonces, alejémonos del pecado. Confiemos que hay gracia para encontrar perdón para nosotros. Pero apartémonos, pidámosles al Señor. Amén. Él, a través de su muerte y de resurrección, abrió el trono de gracia donde podemos ir. Wow, qué lindo, qué bueno. Y cuando vayamos, hermanos, tal vez la respuesta no sea la que esperamos. Tal vez no sea esa respuesta que esperamos. Decimos, Señor, quiero esto, y el Señor nos da otra cosa. Porque Él hace conforme a su voluntad. Y su voluntad es lo mejor que podamos recibir nosotros. No lo que nosotros queremos. Cuando nosotros le pedimos cosas al Señor y Él no nos da, probablemente eso no nos sirve a nosotros para crecer en gracia. Es por eso que Él no nos da.
pero Él nos va a llevar por su camino, nos va a encaminar, nos va a dar aquello que necesitamos, que es a Cristo y nada más que a Cristo. Como se predicó acá de este púlpito, de Colosenses, siempre llevándonos a Cristo y solo a Cristo, que es el centro, que en Cristo estamos completos, que no necesitamos nada más. Amén. Y si tú no conoces a Cristo, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Él, confía en Él para la salvación y Dios te perdonará por la obra de Cristo. Él murió en la cruz, matando nuestro pecado en su cuerpo de carne. Derramó su sangre para la limpieza de nuestros pecados y resucitó para que tengamos vida. Si confiamos en Él, somos salvos y somos perdonados. Amén. Dios les bendiga, hermanos.